Mis hermanos, muy buenas noches. Que el Señor los bendiga, que el Señor supla en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están conectados, de los que luego escuchan, que supla todo aquello por lo cual cada uno lo busca. Eso es parte, mis amados, de la fe en Él, creer que Él es, creer que Él está, creer que a pesar de todas las circunstancias, Él está con nosotros. Y miren, mis amados, desde diciembre del año 2019 empezamos a escuchar todos estos casos del COVID. Y primero empezamos escuchando por allá como unos ecos lejanos, porque es que China queda muy lejos de nosotros, todas estas ciudades, esos nombres se nos hacen extraños y creímos que a nosotros nunca nos iba a llegar. Pero luego empezamos a ver cómo cada vez más países sufrían este flagelo, y en marzo 11 del 2020 fue decretada la pandemia mundial del coronavirus. Empiezan todas estas farmacéuticas a intentar sacar una vacuna. Muchos dicen que ya la tenían lista. Como sea, empiezan a distribuirla por todos los países y empieza este proceso de vacunación, complejo para los países, por la parte económica, por la logística, por todo lo que tenían que vencer, porque entre otras cosas eran poquitas vacunas para una cantidad tan impresionante como la que se estaba solicitando. Y estos países se van ajustando, unos más que otros. En unos ya va muy avanzada la vacunación, en otros mucho menos. Por diferentes factores, pero empieza a surgir algo que podríamos llamar como un fenómeno inesperado, y es la renuencia de muchas personas a aplicarse la vacuna, influenciados por los antivacunas, influenciados por lo que conocen como una verdad que está más allá. Y empiezan muchos desde el mismo desconocimiento o desde la sobreinformación que tienen a tomar decisiones y a influenciar sobre otros en esas decisiones. Temores como ser parte de un experimento mundial de exterminio de la población, quedar estériles. Creo que eso no preocupaba mucho a las mayores, que fueron los primeros en vacunarse, pero bueno, es algo que también se ha hablado mucho. Mitos sobre las consecuencias de las vacunas, creencia de ser inyectados con un chip que va a hacer que un ente mundial tenga un control absoluto sobre las personas. Muchos, que ese es el sello de la bestia, y una cantidad de cosas impresionantes alrededor de esto. Lo cierto es que el mundo está buscando una inmunidad de rebaño, y lo hace mediante el uso masivo de las vacunas. ¿Y qué han hecho muchos gobiernos cuando ven que la gente no se vacuna? Entonces empiezan a ofrecer incentivos. Miren, desde el parqueadero gratis, sabían que hoy en un municipio también ofrecen grandes descuentos en moteles, por ejemplo, claro, luego les digo en cuál municipio. Están ofreciendo bonos de alimento. Hay países donde ofrecen $100 si la persona se vacuna. En fin, empiezan una serie de incentivos, pero cuando los incentivos tampoco dan resultado, entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Empiezan a ingeniarse
y empiezan a limitar el ingreso a determinadas partes. Entonces, bueno, no te vacunes porque tienes el derecho a no hacerlo, pero no entras a este estadio, no compras aquí, no compras allá. Empiezan una serie de prohibiciones que no nos gustan, pero lo cierto es que lo están haciendo. Y mucha gente que había dicho no a la vacuna por 50 motivos especiales, de pronto cuando les dicen que el carné de vacunación va a ser exigido para entrar a las discotecas, entonces automáticamente los vemos haciendo fila para la vacuna. La pregunta es, ¿qué fue lo que incidió aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha llevado a estas personas? ¿Cuál fue el argumento que los hizo cambiar de pensamiento? ¿Saben algo, mis amados? Hay un libro en la Biblia que nos trae, no nos habla de coronavirus, nosotros no podemos encontrar todos los temas textuales en la Biblia, pero Isaías en el capítulo 55 nos habla de un hermoso pasaje en el cual Dios hace una invitación muy especial a su pueblo a recibir inmensos beneficios. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 55 y lo voy a hacer desde la Biblia del pescador. Dice así la palabra del Señor: ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, todo es gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Padre, gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este empeño tuyo, Señor, en ofrecernos, Señor, cosas que son para nuestro bien. Permite que entendamos, Señor, este mensaje tan maravilloso, este mensaje de salvación contenido en este capítulo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Miren, mis amados, qué ofrecimiento tan especial. ¿No les parece que esto es como una campaña para introducir un producto nuevo? ¿Qué es lo que le dan a uno? Degustaciones. Pero aquí no ofrecen solo una degustación, sino que le dicen vengan y tomen vino, tomen agua, tomen leche, tomen y gratis. No inviertan su dinero en aquellas cosas cuando yo les puedo dar esto gratis. Entonces, cuando a uno le ofrecen tantas cosas, ¿qué es lo que uno dice aquí en este país? De eso tan bueno no dan tanto. Pero lo que nos va a mostrar hoy el Señor en su bendita y maravillosa palabra es que en el reino de los cielos, de eso tan bueno, sí dan tanto, sí dan tanto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está ofreciendo? La oferta que Él nos hace es la oferta de la salvación. Esa es la oferta que Él nos hace. Y lo que Él está diciendo es que las personas deben estar dispuestas a escucharla y recibirla. Él dice: escuchen y encontrarán vida y haré un pacto eterno con ustedes. ¿Quién está haciendo este ofrecimiento? Porque es que para uno las promociones y todo esto, es muy importante quién hace la promoción, es muy importante quién nos avisa, quién nos anuncia, quién es el que garantiza esto. Entonces, nosotros sabemos que esto lo está haciendo el Señor, pero ¿a quién se lo hace? Miren qué hermosura: a todo el que tiene sed. A todo el que tiene sed. No está diciendo al que tiene sí, a todos los sedientos. No dice al que es de este color o del otro, de esta nacionalidad, que vivía aquí o vivía allí. No, es para
todos, para absolutamente todos. Así que este mensaje evangelístico no es solamente en el tiempo de Isaías, sino que es un mensaje que hoy tiene mucha trascendencia, porque se trata nada más y nada menos que de la vida eterna de cada persona. Y se trata de la vida eterna de los pobres, de los ricos, de los jóvenes, de los ancianos, del que tiene muchos títulos y del que no tiene nada. Es la vida eterna, aquel tiempo donde pasaremos una cantidad de tiempo que nosotros no somos capaces de dimensionar. Nosotros podemos contar los años que Dios nos da sobre la tierra, eso sí somos capaces, pero contar la vida eterna, ¿quién puede decir cuánto tiempo es la vida eterna? Ninguno de nosotros. Entonces, la persona a la que va este ofrecimiento tan grande es a la persona que tiene una sed espiritual, porque es que cuando yo físicamente digo que tengo sed, entonces busco generalmente agua, un líquido para beber. Pero ¿qué es lo que yo hago cuando tengo una sed espiritual? Cuando yo tengo una sed espiritual, busco al que sacia esa sed. Yo busco a una persona, yo no sacio mi sed espiritual tomando algo, comiendo algo, sino buscando a alguien y descansando en él. Porque de lo que hablamos es de la sed del alma. Y esa sed solamente la calma el Creador. Entonces, lo que vemos nosotros aquí es que en el reino de Dios sí dan mucho, sí dan tanto, es algo supremamente bueno y sí lo dan, porque es que mire que no solamente ofrece agua, sino leche, y muchos estarán encantados porque ofrece vino, lo cual no quiere decir que sea para uno embriagarse, sino que es una bebida de gran calidad y que entre otras cosas en la cultura judía era el acompañante por excelencia de los alimentos, de los principales alimentos utilizados para la salud, para todo esto. Entonces lo que hace Dios es darnos más allá de las expectativas que nosotros tenemos. Yo tengo sed de Dios, mi alma tiene sed de Dios, y lo que Él me promete es darme más de lo que yo estoy pidiendo, más allá de saciar esa sed que yo tengo. Pero lo hace de una forma bien especial, y es que lo hace gratis. Y cuando a uno le dicen que algo tan bueno se lo dan gratis, empieza uno a negarse y a decir no, esto no. Si a mí me están ofreciendo tanto y me lo están ofreciendo gratis, es que ahí hay algo escondido. Esto tiene algo que me quiere atrapar, que me quiere cambiar. En el momento me dan, pero llegará el momento en que me exigen, en que me piden. Entonces, no es posible que me ofrezcan tanto sin nada a cambio. Y empezamos con esas dificultades, porque nosotros aún el Evangelio, que es lo que estamos aquí mirando, como ofrece salvación y vida eterna gratis, entonces nosotros lo consideramos engañoso, que debe tener algún condicionante oculto, y empezamos a cerrar nuestra mente a asuntos de la fe. Miremos qué debe hacer la persona para recibir todo esto tan bueno que el Señor da y en tanta cantidad. Versículo 3. Nos vamos a quedar en el capítulo 55. Versículo 3. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Versículo 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí,
vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Entonces, miren, ¿qué es lo que se debe hacer para calmar esa sed de Dios, para recibir todo eso que Él tiene para darnos? Miren, escuchar con diligencia. Casi lo que muchas veces llamamos escuchar con los ojos. Por ejemplo, con mi esposo, a él hay que escucharlo con los ojos. Porque cuando cuando estoy hablando con él y no lo escucho, aún con mis ojos, él siente que no le estoy prestando atención. Y yo no voy a comparar a Dios con mi esposo, ni más faltaba, pero sí la condición de escuchar con diligencia, es escuchar como con todos los sentidos, como hay pilas, abre pues los oídos y escucha y permite que entre la palabra que tengo que decirte. Lo que hay que hacer es buscar al Señor, llamarlo. Nosotros sabemos que llegamos a Él porque Él nos eligió, porque Él es el perseguidor celestial, porque Él siempre está con nosotros. Pero esta forma, por ejemplo, de llamar es una forma de Él invitarnos, pero Él a nosotros no nos obliga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar y llamar a Dios y dejar la maldad, dejar las acciones que están en contra de Dios, que nos llevan al pecado. En otras palabras, es que a la fe que nosotros tenemos en Dios le sumemos la acción. Mire que es buscar, llamar y dejar cosas que debemos hacer nosotros, que no las va a hacer Dios por nosotros, sino que nos invita a que nosotros la hagamos. ¿Y cómo no hacerlo si este ofrecimiento es hecho y garantizado por Dios? Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que motiva a Dios a darnos semejante regalo? Y es que de tal manera, de una forma tan grande, amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo el que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna, para que todo el que en Él cree, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, no que cree en ese Jesús histórico, sino en ese Jesús que es Salvador. Y teniendo algo bien claro, miren, la salvación para nosotros es gratuita, pero no fue gratis para Jesús. ¿Qué le costó a Jesús? La vida representada en su sangre. Entonces, esta salvación que para nosotros es gratuita, para Él excede todo lo que nosotros le podamos ofrecer. Por eso Él dice, vengan y es gratis, porque nada de lo que nosotros hagamos, intentemos entregarle, así sea nuestra obediencia, los diezmos, cualquier cosa que nosotros le queramos dar para compensar el sacrificio de Él hecho en la cruz, no tiene ningún sentido. Entonces, miren, a pesar de todo esto que nosotros sabemos que se ha predicado y se ha dicho una y millones de veces, todavía hay gente que no está convencida. Y si ustedes se encuentran con una persona que todavía diga, no, es que de eso tan bueno no dan tanto, entonces ustedes le pueden decir lo siguiente acerca de lo que Dios mismo nos habla. Versículo 8 y 9, dice el Señor, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, lo que el Señor nos dice es, miren, no traten de pensar las cosas creyendo que yo así las pienso,
porque es que la diferencia entre sus pensamientos y sus caminos, que es la forma como viven, es tan grande como la distancia que hay entre la tierra y el cielo. Ustedes de pronto, dice el Señor, pueden pensar que yo estoy interesado en solo juzgarlos, en solamente estar pendiente de sus pecados para reprocharles. Pero es que están muy equivocados, porque ustedes olvidan que al mismo tiempo yo soy un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios de perdón. Así que no traten de compararse, así que no intenten hacerse todos los caminos que se quieren hacer para llegar a mí, porque hay un solo camino para llegar a Dios Padre, y ese es a través del Hijo, ese es a través de Jesús. Pero ustedes se pueden hacer lo que quieran, inventar caminos, inventar escaleras como vimos, hacer viajes espaciales, todo lo que quieran buscándome, pero es que somos muy diferentes. Así que lo que ustedes tienen que hacer es tomar plena conciencia de eso, de la gran diferencia que hay entre sus pensamientos y mis pensamientos, entre sus caminos y mis caminos, y reciban lo que yo les ofrezco gratis. ¿Qué tienen que hacer para eso? Inclinen atentamente su oído. Entonces uno dice, bueno, pero esto de inclinar el oído, dice él en el versículo 10 y 11, dándole explicación a esto: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces miren, la lluvia y la nieve no vuelven al cielo así de esa manera. ¿Qué es lo que hacen la lluvia y la nieve? Están en la tierra, la humedecen, ablandan el terreno y lo preparan para que luego pueda ser muy productivo, ¿cierto? Pero un día se va a volver al cielo, vuelve el vapor de agua, vuelve todo esto, pero primero ha cumplido con toda la labor agrícola, con toda la labor de multiplicación, de bienestar para las personas y para los animales que Dios está buscando. Así es como funciona. Pero así como esa nieve y esa lluvia riegan la tierra para que dé un fruto material, así también la palabra de Dios, así también esa es la que germina en nosotros cuando nosotros somos atentos a su escucha. Cuando nosotros con diligencia oímos la palabra del Señor y la ponemos en práctica, entonces nosotros vamos a producir ese hermoso fruto espiritual que todos buscamos. La palabra entonces, ¿a qué equivale? La palabra equivale cuando nosotros la oímos como Dios pide que se oiga, equivale a una bendición. Equivale a aquel regalo maravilloso que nos está dando el Señor. Y es lo que Él pide es que con atención la escuchemos, pero que a Él lo llamemos y lo busquemos. Y Dios es especialista en convertir desiertos en zonas que son fértiles. El gran problema es que nosotros no creemos o no tenemos la paciencia suficiente para ver que la obra de Dios se realice en nosotros. Nosotros muchas veces le creemos más a Satanás de lo que le creemos a Dios, y muchas veces le damos más poder a Satanás del mismo poder que le damos a Dios. Entonces miremos cómo nos comportamos nosotros con este ganador de las almas, con el soberano creador. ¿Cómo nos comportamos nosotros con Él? Y miremos que Él es supremamente ingenioso al momento de llamar la atención de nosotros
para esos regalos maravillosos que Él nos tiene. Y nosotros sabemos que Cristo llegó a la cruz como ese regalo de amor para nosotros. Lo hizo por amor, pero tristemente muchas personas desprecian esa salvación. Y este es un tiempo en el cual el mundo se ha familiarizado más con la muerte. Miren, no porque haya muerto más gente. Si uno va a mirar las cifras globales de muertos, el COVID no es el que más aporta, porque cuando toda la gente estuvo en sus casas, cuando se dieron esas cuarentenas, entonces habían menos muertes por otras cosas, diferentes formas de la gente morir, sobre todo muertes violentas, accidentes, disminuyeron radicalmente. Pero pasar por una pandemia de estas nos hace sentir más susceptibles a morir, nos hace sentir más indefensos, y supuestamente esto nos debiera hacer más sensibles. ¿Qué es lo que siempre se decía cuando estábamos en esas cuarentenas? Espere que vamos a salir transformados, vamos a salir completamente diferentes, pero nosotros sabemos que eso no es verdad. Basta con mirar cuando se empiezan a dar aglomeraciones y cosas para que veamos a las personas cómo sacan aquello que simplemente tienen dentro. No es que las condiciones actuales les hayan sumado a su manera de ser, a su manera de percibir las cosas, sino que eso estaba de pronto ahí como casi guardadito, como represado. Entonces llega cualquier ocasión y esto explota. ¿Dónde está la sensibilidad? Si estuviéramos más sensibles, entonces seríamos más generosos. Habría menos gente pasando las necesidades que pasan. Tendríamos unas condiciones sociales muy diferentes. Así económicamente estuviéramos lo mismo que ahora. Pero no estaríamos unos pocos con demasiado y demasiados con muy poco. Es decir, no es cierto que la cercanía a la muerte nos haya hecho más sensibles. Pues ¿saben algo? Tampoco nos ha hecho más sensibles como mundo, como humanidad, como raza humana, no nos ha hecho más sensibles a la palabra de Dios. Nosotros le prestamos los oídos con diligencia a muchas cosas. Por ejemplo, chistes, críticas de política, lo que le pasó a aquella o a la otra, quién ganó esto, lo otro, lo que se usa, cómo me quito la pata de gallina, cómo me quito una manchita, que voy avanzando en lo que sea. A eso le prestamos mucha atención. ¿Por qué no me vacuno? ¿Por qué sí me vacuno? ¿Por qué hago lo otro o no hago aquello? Pero a la palabra de Dios, no. Y tristemente nosotros no somos, a pesar de ver a la muerte ahí, a pesar de verla, nosotros no pensamos de verdad dónde vamos a pasar el resto del tiempo, dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde la vamos a pasar? Nos dice el Señor, no hay sino dos condiciones que se viven en dos sitios. Pero todos son eternos, esos dos. Tenemos vida eterna en el cielo o tenemos condenación eterna en el infierno. Y aquí no basta con decir donde Dios quiera, lo que Dios quiera, como Dios quiera, porque en asuntos de salvación Dios ya dijo cómo quería. Y Dios ya hizo todo, absolutamente todo, para que nosotros pasemos a su lado la vida eterna. Por eso, como Él sabe que no tenemos forma de pagar la salvación es gratis. Por eso Él pagó el precio del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es mi clamor en esta noche? Y el clamor que les pido a todos ustedes que le hagan al Señor, para que la gente crea
que de eso tan bueno sí dan tanto, que sí lo dan y que es gratis, que dispongan su oído, que no piensen en lo que tienen que pagar, que no piensen que tienen que hacer grandes cosas, porque si la salvación se centra en lo que pagan o en lo que hacen, entonces fue vana la muerte de Cristo en la cruz, no tiene sentido. Como Él sabe que no podemos hacerlo y nos ama tanto, por eso Él pagó el precio, y es un precio pagado con sangre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar que realmente escuchamos a Dios, y Dios es el único interesado en que nosotros tengamos vida eterna. Es el primero que se interesó. Para mucha gente, el único interesado, pero para aquellos que disponemos el oído para la palabra de Él, para aquellos que escuchamos de verdad y ponemos por obra sus mandatos, que le mostramos a Él cuánto lo amamos, también se vuelve un tema de gran interés. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es alejarme del camino de maldad y arrepentirme al tiempo que voy buscando al Señor. Entonces, una pregunta para todos nosotros. Si sabemos que no hay sino dos sitios para la vida eterna y que todos, independiente de lo que creamos o no, vamos a llegar a la vida eterna o a la condenación eterna, pero vamos a llegar a ese tiempo eterno, entonces, ¿por qué somos tan renuentes a la vacuna contra el pecado? Si nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, y no solo muerte física, entonces ¿por qué pensamos que hay algo oculto o malicioso en el regalo de la salvación? Y ¿saben algo que nos preguntan mucho? Es que tiene que haber algo ahí escondido. Tiene que haber algo, porque entonces ¿por qué le insisten tanto a uno? ¿Por qué esos creyentes me insisten tanto y me ruegan tanto? ¿Qué será lo que quieren? Claro, que vaya a la iglesia y me quieren sacar el diezmo. Claro, que me vuelva como uno de ellos. Ahora la pregunta es, ¿y es que cómo es uno de ellos o uno de nosotros? Simplemente convencidos de lo pecadores que somos, pero también de lo amados que somos y que somos pecadores, que hemos sido restaurados y que esa restauración seguirá por el resto de nuestras vidas. Pero no somos amargados, no, gozosos, porque es que lo que recibimos es hermoso, es que realmente nosotros lo recibimos gratis y nosotros ya no tenemos esa sed espiritual. Eso es lo que queremos con la gente, por eso le insistimos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios lo que quiere es la salvación del hombre. Entonces, ¿por qué le tiene que predicar una y otra vez? ¿Por qué le tiene Dios que suplicar a una persona que piense dónde va a pasar ese tiempo eterno? Porque eso es lo que el Señor hace. Vengan, gratis, más de lo que necesitan. Vengan y me escuchan y haré un pacto eterno de amor con ustedes, como ya lo hice con David, como lo he hecho con los patriarcas. Un pacto que está sostenido por su palabra. Pero es que su palabra la vemos en la creación, con un sol que sale y brilla para justos e injustos. ¿Qué más le pedimos nosotros al Señor? Pero ¿qué pasa? Que mucha gente se considera sabia a sí misma, y esas personas son engañadas, pero son engañadas por las conjeturas de sus propias mentes.
no quieren seguir la Biblia y la palabra de Dios, sino lo que les dicen sus propios cerebros. Esto no les importa, a esto no le dan validez a un título o a una cuenta de banco o a un carro lujoso o a yo no sé qué cosas que se pueden ver y palpar. Mucha gente piensa que nosotros estamos contra la ciencia. Nosotros, y cuando digo nosotros hablo de los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, en Dios como el soberano creador, y no es cierto. Nosotros creemos que la ciencia es muy buena, pero ¿saben algo? La omnisciencia es muchísimo mejor. Y nosotros creemos en un Dios que es omnisciente. Nosotros no creemos en un Dios sabio, como los sabios de este mundo, sino en un Dios omnisciente, un Dios que nos dice: mi hijo, vea, yo le doy gratis, porque usted se está embarcando en un mar inmenso y con su mente, con su sabiduría, usted quiere trazar unas rutas que usted no sabe a dónde lo llevan, porque usted no conoce la inmensidad de este mar, pero yo sí. Así que nada más inclina tu oído y escúchame. Mi hijo, cerca de ti está la palabra, ahí pegadita, en tu boquita y en tu corazón, para que pases conmigo la vida eterna. Eso es lo que el Señor dice. Y cuando nosotros vemos todas las Escrituras, cuando nosotros nos vamos navegando por este océano de la palabra del Señor y vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos todas las formas empleadas por Dios para que nos vacunemos contra el pecado. Nos suplica, nos da, nos ofrece, nos ruega, nos regaña, nos promete un juicio que va a llegar y que es justo. ¿Qué es que nos amenaza? Es que nos advierte. Eso es lo que hace. ¿Cómo la gente se vacuna porque le dicen que no puede entrar a una discoteca? Y ahí sí corre y se vacuna. ¿Dónde queda todo lo que había dicho? Que nunca lo haría, porque ya no lo dejan entrar a un estadio. Yo no estoy defendiendo la obligatoriedad de nada, porque si Dios no nos obliga a nada, sino que todo lo da, creo que la obligatoriedad no es el camino para muchísimas cosas. Pero si le tenemos miedo a que no nos dejen entrar a una discoteca, bueno, nosotros no entramos, pero a un estadio y a otras cosas, entonces ¿cómo no vamos a predicar el infierno? Si es por temor a cosas, ¿cómo no vamos a decir que una posibilidad de pasar la vida eterna es en el infierno? Tenemos que decirlo, porque es que no estamos amenazando, no estamos asustando, estamos advirtiendo, estamos predicando como con trompeta, estamos siendo atalayas de la gente por amor, porque hay que suplicar para que no sufran. ¿Saben por qué, mis amados? Porque las cosas de este mundo, el estar pegado a todas las cosas de este mundo, ha entenebrecido la conciencia de las personas. Por eso no ven lo que tienen que ver. Por eso ven lo que quieren ver. Por eso es que tenemos que seguir hablando y hablando, para que mientras sus ojos están puestos en las cosas del mundo, empiece la palabra de Dios a entrar a ellos, y la palabra de Dios no volverá a Dios vacía hasta que no haya cumplido aquello para lo cual la envió. Entonces tenemos que hablar de la eternidad y lo que Dios ofrece, una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Así que tú elige. Aún que piensen muy bien aquellos que tienen a Dios en sus labios, pero todas sus actuaciones
demuestran que son ateos prácticos, porque nunca hay tiempo para Dios. Hay tiempo para todas las cosas del mundo, pero no para Dios. Y de Dios nadie se burla. Y a Dios no se le dan limosnas ni migajas. A Dios se le entrega todo lo mejor de nosotros, porque Él nos ha dado todo lo mejor de Él, porque Él nos dio a su Hijo para que pasemos con Él la vida eterna. Entonces esas son las cosas que tenemos que hablarle a este mundo, un mundo que está lleno de falsas noticias. Miren, si algo nos ha mostrado la pandemia, es que hay muchas cosas en las cuales no podemos estar seguros. Ahora sí que podemos decir que solo sé que nada sé y poner en duda casi todo lo que nos llega, casi todo lo que nos llega. Si ustedes miran lo que se vuelve masivo en la difusión, todo tiene que ver con cosas que por un momentico te saquen una sonrisa, como si eso te fuera a limpiar toda la tristeza que estás arrastrando. Y algo que llegue a tus ojos y por un momentico como que te permita ver una realidad diferente. Y todo está lleno de una cantidad de noticias que no son. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, validar lo que nos llega, y de forma muy especial esto, porque es que ¿cuántos años llevamos con la palabra? Llevamos 6.000 años de promesas cumplidas y unas que faltan por cumplir. Y ¿saben algo? Va a llegar un momentico en que el Señor ya no lo vamos a poder llamar, que ya no lo vamos a poder hablar de esa manera. ¿Y saben por qué no? Porque cuando ya el Señor venga, Él se va a llevar a su iglesia. Entonces esto que yo hoy le suplico a la gente que escuche, cuando Él venga, yo no lo voy a volver a decir porque no voy a estar aquí. Porque si me toca la segunda venida de Cristo estando viva, ya no voy a estar aquí. Porque antes que venga el tiempo difícil, antes que venga esa gran tribulación, Él ya habrá venido por su iglesia y yo soy parte de su iglesia. Y si estoy muerto mi cuerpo, cuando Él venga, Él me llevará antes que las cosas empiecen, allá me llevará. Entonces es de lo que hay que hablar, mis amados. No nos cansemos, así como Dios no se ha cansado en la Biblia de decirle a las personas de todas las formas habidas y por haber, no nos cansemos por amor a los que amamos. Digámosle a la gente que de esto tan bueno, de esta salvación para vida eterna al lado de Dios, sí dan tanto y es gratis porque Jesús pagó el precio.